Pensaron que era solo una madre soltera callada ordinaria, siempre sola en la entrada, siempre se iba antes del timbre. Así que cuando una maestra bromeó sobre que enseñara artes marciales, todos se rieron. Ella no solo dijo, podría hacerlo. Nadie conocía su trasfondo, nadie preguntó. Pero cuando entró al gimnasio 4 días después, nada volvería a ser igual para siempre. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde dónde en el mundo estás viendo esto. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, presiona el botón de suscribirse y quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre las personas silenciosas que te rodean cada día. Llegaba de la misma manera cada mañana. Sin falta estacionaba a 3 cuadras de distancia, siempre en calles diferentes. Caminaba por la entrada lateral, siempre temprano. Siempre silenciosa, cabello negro recogido en una coleta perfecta, chaqueta oscura con cierre a medio cerrar, jeans negros gastados que habían visto mejores días, sin joyas, sin maquillaje, sin accesorios que pudieran llamar la atención. Se paraba junto a la cerca de metal, con los brazos cruzados, observando meticulosamente la entrada, no a los niños, jugando, no a los maestros, conversando, solo el flujo de personas, el tiempo exacto, el ritmo preciso de la escuela. Despertando como si estuviera cronometrando cada movimiento, memorizando cada patrón. Nadie realmente la conocía en profundidad. Algunos pensaban que trabajaba como enfermera en turnos nocturnos. Otros asumían que tenía algún trabajo nocturno en seguridad. Tal vez era viuda militar. Pensaban al ver que no llevaba anillo de matrimonio, sin maquillaje elaborado, sin rastro de conversaciones pasadas en reuniones de padres de familia, sin participación en eventos sociales de la escuela. Solo la madre soltera con el niño extraordinariamente callado Carlos. Un niño de 8 años educado, siempre puntual, nunca ruidoso ni problemático. Sus ojos se movían de la misma manera calculada que los de ella, calmados observadores, nunca demasiado tiempo fijos en una sola cosa, como si hubiera sido entrenado para evaluar situaciones constantemente. Ella nunca se quedaba más tiempo del necesario. El momento exacto en que Carlos desaparecía por las puertas principales de la escuela. Ella ya se había ido sin despedidas, sin conversaciones casuales. Algunos padres intentaban iniciar conversaciones cordiales, sonreír 1 o 2 veces, hacerle preguntas sobre el clima o las actividades escolares. Nunca fue grosera en sus respuestas, pero nunca abierta. Tampoco, como si no estuviera construida mentalmente para charlas triviales, como si estuviera entrenada para algo completamente diferente. Algo que requería vigilancia constante y comunicación mínima. La gente la olvidaba fácilmente. Después de verla, eso era exactamente lo que ella quería, exactamente lo que había aprendido a cultivar durante años de práctica, hasta que el entrenador del gimnasio se desgarró completamente el ligamento cruzado anterior, 3 días antes de la semana anual de habilidades para padres. Un evento tradicional donde los padres de familia compartían sus talentos profesionales con los estudiantes. La escuela Jefferson Elementary necesitaba desesperadamente a alguien, cualquier persona disponible para cubrir el segmento de autodefensa del viernes por la mañana. Los maestros se apresuraron a buscar soluciones. La hoja del evento ya estaba impresa y distribuida a todas las familias. 6 madres de 3er grado ya estaban confirmadas y alineadas para enseñar yoga, cocina, casera, mindfulness y arte. Pero el espacio dedicado a las artes marciales quedó completamente vacío sin instructor. Simplemente cancelémoslo, se encogió de hombros. Lisa, una de las asistentes administrativas, mientras revisaba su lista de pendientes. O podríamos preguntarle a la mamá de Carlos, bromeó alguien desde el fondo de la sala de profesores. Parece que podría matar a un hombre con una simple cuchara de plástico. Risas ligeras. Nerviosas se extendieron por la habitación. Luego, un silencio extraño se instaló porque ella estaba allí parada justo afuera de la puerta entreabierta de la oficina de la facultad, completamente inmóvil, observando la conversación, sin expresión facial alguna. Y luego, lo dijo con una voz tranquila, sin sonrisa, sin el menor rastro de sarcasmo o duda. Solo una declaración simple y directa. Podría hacerlo si aún necesitan a alguien para ese espacio. Mi horario está libre. El viernes por la mañana. El silencio en la habitación se volvió denso y pesado. «Oh», tartamudeó la maestra Linda mientras se ponía visiblemente nerviosa. «Quiero decir, no estábamos realmente hablando en serio sobre... Necesitan a alguien. Estoy disponible», repitió ella con el mismo tono neutral.
Luego simplemente se dio la vuelta y se alejó caminando por el pasillo con pasos medidos y silenciosos. Los maestros se quedaron mirándola fijamente hasta que desapareció completamente de su vista. Nadie dijo una sola palabra. Nadie hizo comentarios, no, hasta mucho después de que su automóvil Toyota Corolla gris desapareciera completamente más allá de la línea del estacionamiento de la escuela. Esa misma tarde, la administración de la escuela envió un volante revisado y actualizado a todas las familias viernes, Fundamentos Básicos de Autodefensa, dirigido por padre voluntario sin nombre específico, sin fotografía, sin biografía, solo un horario y un título genérico para el día siguiente. Los susurros ya habían comenzado a circular entre los padres y el personal. «Espera un momento, ¿quién exactamente lo está haciendo?», preguntaban unos a otros. «La mamá de Carlos. ¿Estás hablando en serio? Esa mujer que apenas habla más de 2 palabras». «Exactamente», respondían otros. «Eso es lo que la hace interesante, Carlos». Su hijo no confirmó ni negó los rumores cuando otros estudiantes le preguntaron directamente. Solo bajó la mirada hacia su bandeja de almuerzo escolar y dijo con tranquilidad: «Mi mamá dijo que lo haría», y eso fue todo lo que compartió sobre el tema esa noche en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Él la observó poner la mesa para la cena de la misma manera, meticulosa que hacía absolutamente todo en su vida. Cada utensilio espaciado uniformemente, cada plato colocado con precisión milimétrica, completamente silenciosa, con una atención obsesiva, a la simetría perfecta. «No tienes que hacer esto realmente, ¿sabes?», le dijo Carlos mientras la observaba con curiosidad creciente. «Lo sé perfectamente bien», respondió ella sin levantar la vista de su tarea. «Ellos no esperan que realmente enseñes algo significativo. Estoy completamente consciente de eso», replicó con calma. Carlos vaciló por un momento antes de hacer la pregunta que realmente le importaba. «¿Vas a mostrarles algo real? Algo de lo que solías hacer?» Ella lo miró fijamente por un largo momento, que se sintió como una eternidad, sus ojos evaluándolo como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía manejar un niño de 8 años. «Voy a mostrarles exactamente lo suficiente», dijo finalmente. Luego recogió los platos de la mesa sin agregar otra palabra sobre el tema. No practicó movimientos. Esa noche no preparó ningún tipo de discurso elaborado, no ajustó su tono de voz, ni ensayó explicaciones, no revisó videos de YouTube, ni consultó manuales de artes marciales. Viernes por la mañana, simplemente se vistió de manera sencilla y práctica, una camiseta gris carbón, completamente descolorida, sin ningún logo o marca visible. Pantalones negros, simples, zapatillas deportivas, cómodas, cabello recogido en la misma coleta de siempre, sin insignias, militares sin símbolos que pudieran delatar su verdadero pasado, sin nada que sugiriera que era algo más que una madre ordinaria. Llegó exactamente 7 minutos antes del horario programado. No esperó a que alguien viniera a saludarla o darle instrucciones, simplemente se posicionó en el borde del gimnasio, observando con atención clínica las colchonetas azules siendo extendidas meticulosamente por un grupo de estudiantes voluntarios que reían y jugaban entre ellos, peleando de manera juguetona unos con otros, completamente inconscientes de la presencia silenciosa que los observaba desde la distancia, analizando cada movimiento, cada gesto, cada interacción grupal. La maestra de educación física la presentó de manera visiblemente nerviosa. «Hoy tenemos la suerte de tener a uno de nuestros padres de familia interviniendo para ayudarnos». La mamá de Carlos, que muy amablemente se ofreció para dirigirnos en algunas habilidades básicas de autodefensa personal. «Todos, por favor, denle una cálida bienvenida». La mujer caminó lentamente hacia el centro exacto de las colchonetas extendidas, sin sonrisa, sin gestos teatrales, sin intentos de conectar emocionalmente con su audiencia. Solo se paró allí completamente inmóvil y permitió que la sala gradualmente se calmara y le prestara atención completa. «No estoy aquí para entretenerlos», dijo con una voz que cortó el aire como una navaja afilada. «No soy una entrenadora certificada, no tengo credenciales oficiales, no estaré enseñando karate tradicional o artes marciales espectaculares. Lo que les voy a mostrar es simple, silencioso, y puede que algún día los ayude a mantenerse con vida en una situación peligrosa. Eso es todo lo que necesitan saber los niños». Parpadearon sorprendidos. Algunos miraron hacia la maestra de gimnasia buscando algún tipo de aclaración o confirmación, pero ninguna llegó. No realizó demostraciones espectaculares, no ejecutó patadas altas, no golpeó objetos, no lanzó a ningún estudiante voluntario por el aire, habló en voz baja y controlada. Los hizo ponerse de pie en formación, les mostró exactamente cómo plantar firmemente sus pies en el suelo,
cómo mantener contacto visual directo y constante con una amenaza potencial, cómo distribuir su peso corporal sin perder el equilibrio fundamental, cómo posicionar sus manos de manera natural pero defensiva. Caminó entre los estudiantes como si fueran árboles silenciosos en un bosque denso, observando, evaluando, corrigiendo una posición de muñeca. Aquí, un ángulo de hombro. Allá nunca explicando detalladamente el porqué de cada ajuste, nunca proporcionando teoría elaborada. Simplemente realizando correcciones precisas con la seguridad de alguien que había hecho esto miles de veces, bajo circunstancias mucho más serias y peligrosas, en exactamente 8 minutos. La risa y las conversaciones casuales entre los estudiantes se detuvieron por completo en 12 minutos. La habitación había quedado en un silencio total y absoluto. No había levantado la voz ni una sola vez, no había levantado la mano para hacer gestos dramáticos, pero el silencio profundo a su alrededor se había asentado como una niebla densa e impenetrable, que transformaba la atmósfera del gimnasio escolar en algo completamente diferente. Al final de la sesión de 30 minutos, miró directamente al grupo de estudiantes que la observaban con una atención que nunca antes habían mostrado en una clase. La mayoría de las veces mantenerse en pie y firme es suficiente para disuadir a un atacante, dijo con la misma voz tranquila. El resto de su supervivencia depende completamente de qué tan temprano logren ver lo que se aproxima hacia ustedes. Luego asintió una sola vez hacia la maestra de educación física. Se dio la vuelta con movimientos precisos y salió del gimnasio. No hubo aplausos ensordecedores, no hubo silencio dramático de película, solo una habitación llena de personas profundamente inseguras de lo que exactamente acababan de presenciar, y un niño de 8 años parado en la parte trasera del gimnasio mirando a su madre como si de repente no estuviera completamente seguro de quién era realmente esta mujer que compartía su apartamento, que preparaba su desayuno cada mañana, que lo ayudaba con su tarea de matemáticas. La escuela Jefferson Elementary regresó aparentemente a su rutina normal y predecible. Pero el silencio extraño que ella había dejado atrás definitivamente no desapareció. Su presencia física había sido breve, aparentemente poco notable para cualquier ojo completamente no entrenado. Sin embargo, algo fundamental en la atmósfera había cambiado de manera permanente. No era exactamente miedo, lo que se sentía en el aire era peso, una sensación de gravedad, como el momento preciso antes de que una tormenta eléctrica golpee cuando la luz natural cambia sutilmente, y nadie puede explicar exactamente por qué el personal docente dejó de hablar en voz alta cuando ella pasaba por los pasillos durante las siguientes visitas. Los padres de familia la observaban durante periodos más largos que antes, con una curiosidad que no habían sentido previamente. Los niños se quedaban notablemente más callados alrededor de Carlos, sintiéndose inseguros acerca de lo que él llevaba consigo. ¿Qué tipo de conocimiento o entrenamiento había absorbido en su hogar, percibiendo instintivamente que era algo profundo para lo que no habían ganado? El derecho de preguntar directamente. Nadie la invitó oficialmente de vuelta para enseñar otra sesión. Nadie en la administración se atrevió a hacer esa solicitud. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer repetidamente en discusiones privadas del personal docente, siempre mencionado cautelosamente, siempre con el tono de voz específico que las personas usan para referirse a algo que no comprenden completamente, pero que respetan instintivamente. No habían presenciado un espectáculo de artes marciales tradicional. Ella no había volteado a ningún estudiante por el aire ni había gritado comandos militares, pero había logrado que el gimnasio familiar se sintiera como una habitación que de alguna manera no pertenecía completamente a la escuela primaria. Había pisado las colchonetas azules de ejercicio y algo primitivo y antiguo había seguido sus pasos, algo que transformaba el espacio educativo en territorio completamente diferente. Dentro del edificio escolar, pequeñas cosas aparentemente insignificantes comenzaron a cambiar de maneras sutiles pero notables. Una puerta lateral de servicio fue encontrada entreabierta el lunes por la mañana sin ninguna señal obvia de entrada forzada, sin artículos faltantes del inventario, sin daños visibles. Las cámaras de seguridad habían experimentado una falla técnica durante exactamente 75 segundos. El Departamento de Tecnología Informática culpó automáticamente al firmware desactualizado. El personal de mantenimiento se encogió de hombros y archivó un reporte rutinario, pero alguien definitivamente había estado allí. Durante esos minutos, el personal administrativo y docente desestimó el incidente como una coincidencia técnica menor. Ella no lo hizo. Había observado estos patrones específicos antes en otros lugares bajo circunstancias completamente diferentes.
Sabía exactamente cómo alguien experimentado sondea meticulosamente un perímetro de seguridad, no necesariamente para irrumpir de manera violenta, sino para medir cuidadosamente los tiempos de respuesta, para evaluar los protocolos de seguridad para probar las debilidades del sistema. Esa noche revisó personalmente todos los sensores perimetrales instalados en su modesto apartamento, sin encender una sola luz interior, moviéndose por su hogar, con la familiaridad de alguien que había memorizado cada centímetro cuadrado. En el cajón organizador del pasillo, movió silenciosamente un artículo específico 2 centímetros hacia adelante, una señal personal que le indicaría si alguien había registrado su espacio durante su ausencia. No cambió visiblemente su comportamiento rutinario. Durante la entrega matutina de Carlos, no rompió los patrones establecidos durante semanas, no mostró signos externos de tensión o preocupación que pudieran alertar a observadores casuales. Pero su mirada entrenada se detuvo exactamente un segundo más tiempo en el borde del estacionamiento, lo suficiente para identificar y memorizar las características de 3 vehículos completamente desconocidos, que definitivamente no pertenecían a ningún padre de familia regular. Los susurros especulativos se extendieron gradualmente por toda la comunidad escolar, no entre los estudiantes inocentes, sino específicamente entre los adultos. Algunos creían firmemente que había enseñado autodefensa, antes profesionalmente, tal vez en algún trabajo previo relacionado con seguridad. Otros desarrollaron teorías sobre posibles antecedentes militares en su pasado. Una maestra veterana con 30 años de experiencia afirmó confidencialmente que reconocía la postura característica de alguien que había completado entrenamiento militar formal de oficiales. Nadie se acercó a hablarle directamente sobre sus sospechas. Nadie tuvo el valor de hacer preguntas específicas. El peso psicológico de no saber la verdad completa se volvió paradójicamente más pesado e inquietante de lo que la verdad real podría haber sido para sus mentes curiosas. En las clases regulares, un grupo pequeño de niños de 3er grado intentó imitar cuidadosamente sus posturas específicas. Durante el recreo de media mañana, la maestra de educación física se rió inicialmente al observar sus intentos torpes, hasta que un estudiante se torció dolorosamente el tobillo, tratando de reflejar exactamente la forma precisa en que ella había distribuido su peso corporal. Cuando los maestros supervisores les preguntaron directamente quién les había mostrado esa técnica particular, respondieron con inocencia total: la mamá de Carlos no nos mostró nada específico. Solo recordamos perfectamente cómo se paraba ese incidente aparentemente menor y completamente sin significado para la mayoría del personal. Encontró inevitablemente su camino hacia un reporte oficial de seguridad estudiantil. El subdirector tomó nota del evento silenciosamente, sin tomar ninguna acción disciplinaria inmediata, solo manteniendo una conciencia administrativa creciente sobre la situación. A mediados de semana, los registros de visitantes digitales de la escuela fueron marcados automáticamente por el sistema de seguridad. Un intento de inicio de sesión completamente fallido había originado desde una dirección IP externa al campus, una identificación electrónica rastreada hasta una ubicación específica, cerca de la autopista interestatal. El objetivo del intento de hackeo no habían sido datos financieros sensibles ni archivos académicos de estudiantes, solo una cosa: el formulario detallado de verificación de antecedentes que ella había completado meticulosamente durante el proceso de inscripción de Carlos. El archivo digital había permanecido completamente sin abrir y seguro, pero el intento de acceso no autorizado fue automáticamente registrado en los logs de seguridad. El distrito escolar clasificó el evento como escaneo rutinario de antecedentes, probablemente automatizado y no dirigido específicamente. Ella no compartió esa evaluación optimista. Sabía reconocer cuando alguien estaba investigando deliberadamente, observaba más cuidadosamente. Ahora no con paranoia clínica, sino con la intención metodical de alguien entrenado para detectar amenazas. Había vivido precisamente este ritmo escalante, antes en otros países, bajo identidades completamente diferentes. Sabía por experiencia directa que no esperas confirmación oficial de las amenazas. Lees los patrones de comportamiento. Sientes los cambios sutiles en el ambiente, y cuando detectas esos cambios, te preparas meticulosamente, no de manera ruidosa, no de forma dramática, sino completamente en silencio. Esa semana Carlos se volvió notablemente menos vocal en sus interacciones sociales, dejó de invitar amigos de la escuela a su apartamento, mantuvo su teléfono móvil apagado durante periodos más largos, no porque ella le hubiera dado instrucciones específicas, sino porque el aire invisible a su alrededor también había cambiado de manera perceptible,
y él lo había detectado instintivamente. Ella nunca explicó directamente lo que estaba sucediendo en el mundo de los adultos. Nunca había tenido que hacerlo. El hijo de una mujer como ella aprende automáticamente a interpretar lo que no se dice en voz alta. Para el viernes de esa semana, el director principal recibió un sobre Manila completamente anónimo, sin dirección de remitente, sin sellos postales, sin marcas identificatorias. Adentro encontró una fotografía de resolución relativamente baja, que la mostraba parada afuera del gimnasio de la escuela, capturada claramente desde el otro lado de la calle, con un lente telescópico, sin amenaza escrita, sin contexto explicativo, sin demandas específicas. Solo la imagen impresa en papel fotográfico estándar. El distrito escolar clasificó oficialmente la fotografía como extraña, pero no particularmente peligrosa. No se le informó del incidente directamente, pero ella ya lo sabía. Con certeza había sentido físicamente el momento exacto cuando el obturador de la cámara se activó. Había memorizado automáticamente el ángulo preciso, desde el cual había sido tomada la fotografía. Recordaba haber visto el destello de luz reflejado en el lente. Esa noche ajustó cuidadosamente un solo sensor de movimiento instalado discretamente cerca de la puerta trasera de su apartamento, modificó el patrón de parpadeo para que fuera menos visible, reinició completamente el bucle interno de grabación. Luego se sentó en la mesa pequeña de la cocina completamente inmóvil, observando fijamente la esquina específica de la habitación como si estuviera esperando pacientemente una señal que solo ella sabría interpretar. La crisis comenzó abruptamente con una falsa alarma técnica. Un tono mecánico sordo y penetrante cortando todos los altavoces del sistema de comunicación durante el segundo período de clases matutinas. No era el sonido familiar de un simulacro de incendio. No era el código específico de encierro por amenaza. Solo un tono pulsante, sostenido y extraño que ninguno de los estudiantes había escuchado antes en sus años de educación. Los maestros se miraron entre sí con expresiones de confusión e incertidumbre. Algunos siguieron automáticamente el protocolo de emergencia estándar, otros se quedaron completamente paralizados esperando instrucciones adicionales. El sistema de megafonía central crepitó una vez con estática, luego murió en silencio total. Luego llegó el segundo tono diferente, más corto, más bajo, más agresivo y amenazante. Ella ya estaba sentada en su automóvil con el motor encendido cuando su teléfono móvil se iluminó, mostrando el número principal de la escuela. Jefferson Elementary, sin mensaje de voz, sin texto explicativo. Solo una llamada perdida que no había logrado conectarse. No devolvió la llamada, no esperó a recibir detalles oficiales. No perdió tiempo tratando de obtener información. Simplemente puso el vehículo en marcha y comenzó a manejar directamente hacia la escuela. Cuando llegó al campus, la puerta principal de entrada estaba parcialmente abierta. Un miembro del personal administrativo trataba nerviosamente de dirigir a los automóviles de padres preocupados para que se alejaran del área, mientras miraba constantemente por encima del hombro hacia el edificio principal. Las puertas del gimnasio estaban completamente cerradas y aseguradas. Algunos niños pequeños aún permanecían en el patio exterior, siendo dirigidos de vuelta hacia el interior por asistentes educativos visiblemente nerviosos. Una sola patrulla policial se encontraba estacionada al otro lado de la calle, completamente vacía, sin sirenas activadas, sin oficiales uniformados visibles en ninguna parte. No se estacionó en el área designada para visitantes. No siguió los protocolos normales, se detuvo directamente junto a la cerca metálica trasera, apagó completamente el motor. Salió del vehículo lentamente con movimientos controlados, sus ojos entrenados escaneando meticulosamente toda la escena sin detectar pánico visible, sin amenaza obvia, sin humo ni fuego. Pero el ritmo normal de la escuela estaba definitivamente roto, interrumpido. La institución educativa ya no se comportaba como una escuela primaria típica. Estaba vacilando, dudando, reaccionando de manera inconsistente, y en esa vacilación específica, ella pudo escuchar claramente la forma característica de algo deliberadamente planificado y ejecutado por profesionales. Cruzó el patio principal con pasos medidos. Nadie la detuvo, nadie le pidió identificación, nadie cuestionó su presencia. Adentro del edificio, los estudiantes habían sido evacuados sistemáticamente a aulas específicas, previamente designadas. El sistema de megafonía central aún no funcionaba correctamente. Los maestros susurraban directivas urgentes que habían sido pasadas verbalmente desde la oficina principal.
Pero absolutamente nadie tenía confirmación oficial de la naturaleza exacta de la amenaza, solo que algo no identificado había activado una alerta de seguridad en todo el sistema escolar. Un miembro del personal de conserjería había descubierto un dispositivo sospechoso, carcasa de plástico negro con cables de colores visibles colocado deliberadamente detrás de un casillero metálico. En el ala este del edificio no estaba activo, no era peligroso según los expertos, pero era lo suficientemente convincente como para causar pánico. Había sido específicamente diseñado para ser encontrado fácilmente, y alguien había calculado exactamente que el personal educativo reaccionaría de manera exagerada. Los oficiales de policía finalmente entraron al edificio. Tomaron declaraciones detalladas de todos los testigos, aseguraron físicamente el dispositivo sospechoso y declararon oficialmente la situación bajo control completo, pero la escuela definitivamente no estaba calmada porque alguien los había violado exitosamente, no mediante fuerza bruta, sino conociendo exactamente cómo responderían predeciblemente a una amenaza simulada. Para media tarde, la mayoría de los padres preocupados habían llegado al campus para recoger a sus hijos. Carlos se mantuvo parado junto a la ventana de la oficina principal, observando silenciosamente el movimiento en el pasillo. Cuando ella finalmente llegó a buscarlo, él no pronunció una sola palabra, simplemente la siguió hacia la salida. Ella no le preguntó qué había ocurrido exactamente. Él no le preguntó dónde había estado durante la crisis. Ambos entendían perfectamente la situación sin necesidad de explicaciones verbales. Esa noche, en la privacidad de su apartamento, ella revisó meticulosamente cada ángulo visual del exterior de la escuela. Jefferson Elementary, no utilizando feeds oficiales de las cámaras de seguridad, sino consultando su propio archivo personal. Había estado registrando y documentando discretamente los alrededores durante semanas. Fotografías fijas de baja resolución, alertas de movimiento, mapas detallados de calor que mostraban patrones de tráfico peatonal y vehicular. Algo fundamental, había cambiado exactamente 4 noches antes de la falsa alarma técnica. Un vehículo no identificado se había estacionado en 4 ocasiones diferentes, en varias ubicaciones estratégicas, a lo largo del perímetro sur del campus. No había sido el mismo automóvil cada vez, pero el patrón de comportamiento era idéntico. Intervalos cortos de observación, motor completamente apagado sin aproximación registrada hacia el edificio, solo presencia estática, para vigilancia. Rastreó cuidadosamente los registros de acceso electrónico de la escuela. Un código de seguridad había sido utilizado durante horas nocturnas muy tardías. No había sido forzado, no había sido evitado mediante hackeo, sino ingresado correctamente por alguien que tenía autorización interna legítima o que había conseguido duplicar un patrón de acceso válido, y el objeto plantado estratégicamente en el ala este definitivamente no había sido trabajo de un amateur. Imitaba con precisión dispositivos de entrenamiento militar, reales, completamente inofensivo pero psicológicamente efectivo. Su ubicación específica forzó atención inmediata, su apariencia convincente generó miedo automático. Quien lo había colocado no estaba probando las defensas de la escuela, la estaban probando directamente a ella, evaluando sus reacciones, analizando sus protocolos de respuesta. La mañana siguiente no cambió absolutamente nada en su rutina establecida. Todavía dejó a Carlos en la escuela sin intercambiar palabras, todavía se estacionó a varias cuadras de distancia de la multitud de padres, todavía permaneció exactamente 20 segundos adicionales cerca de la cerca metálica. Pero ahora la quietud característica en su postura corporal se había transformado en algo quirúrgicamente preciso. Ya no estaba observando simplemente la escuela, estaba observando meticulosamente lo que estaba observando la escuela dentro del edificio educativo. La facultad conversaba en tonos notablemente más bajos que antes. Nadie la mencionó directamente por su nombre, pero su identidad flotaba como una advertencia silenciosa entre oraciones fragmentadas. No había sido oficialmente listada en ningún reporte de respuesta a emergencias. No había sido convocada por la administración. No había recibido notificación oficial. Simplemente había aparecido como la primera persona en el sitio fuera de todos los protocolos establecidos, manteniéndose completamente calmada, cuando absolutamente nadie más pudo hacerlo. El maestro de Carlos le preguntó gentilmente si se sentía bien emocionalmente después de la crisis. Él asintió sin elaborar. Ella le preguntó si necesitaba hablar con el consejero escolar sobre lo ocurrido. Él respondió que no con tranquilidad, pero su silencio no se percibía como trauma psicológico, se percibía como disciplina militar, como entrenamiento.
Como preparación en la oficina administrativa principal, el director se reunió en sesión privada con 3 oficiales de policía especializados, revisando cuidadosamente todo el metraje de seguridad disponible. La cámara más cercana al casillero, donde fue encontrado el dispositivo, se había puesto completamente negra, a la 1:47 de la madrugada. Exactamente 75 segundos antes de que el objeto apareciera en el video, la marca de tiempo se reanudó sin ninguna brecha visible en la grabación. Alguien había logrado crear un bucle perfecto en el sistema de vigilancia completamente sin costuras, técnicamente limpio, absolutamente profesional. Más tarde esa misma semana, un reporte confidencial surgió a través de canales no oficiales de inteligencia. Un veterano que actualmente trabajaba en seguridad privada corporativa había identificado específicamente el estilo de construcción del objeto plantado. No era un explosivo real, no representaba peligro físico, pero había sido modelado precisamente después de señuelos utilizados en simulaciones avanzadas de contrainsurgencia. Ese tipo de conocimiento no era información pública, no era conocimiento común disponible en Internet. Quien lo había construido y colocado quería específicamente que ella lo reconociera. Quería que identificara las técnicas, quería enviarle un mensaje personal y directo. Para el viernes, la escuela Jefferson Elementary había reanudado completamente su programación normal, las asambleas estudiantiles fueron reinstituidas oficialmente. Los padres de familia fueron tranquilizados por la administración, pero una inquietud persistente se aferró al personal docente como un residuo invisible. Los estudiantes susurraron entre ellos durante los recreos, algunos incluso bromearon sobre el incidente. Pero debajo de las bromas casuales había una tensión palpable. Algo fundamental había cambiado en la atmósfera, no exactamente por lo que había ocurrido, sino por quién no había reaccionado como todas las demás personas, porque alguien completamente silencioso e imposible de interpretar había caminado a través de la incertidumbre sin parpadear. Siquiera regresó al campus ese viernes, no para enseñar, no para ofrecer instrucción, sino simplemente para observar. Se posicionó cerca de la salida. Con los brazos cruzados, la espalda perfectamente recta, observando las transiciones estudiantiles entre periodos de clase. No llevaba nada que sugiriera. Entrenamiento táctico sin logos militares, sin identificaciones. Solo el mismo tono neutral de ropa, la misma expresión completamente sin emociones. Un estudiante de 4º grado la señaló discretamente a un compañero de clase. «Esa es ella», susurró con una mezcla de curiosidad y respeto. El otro niño asintió, pero no agregó comentarios verbales. Su presencia física había adquirido un tipo específico de peso gravitacional, no fama, no temor, sino una gravedad natural que las personas sentían instintivamente. Esa noche Carlos encontró una nota cuidadosamente doblada dentro de su mochila escolar, sin firma, sin identificación, solo 4 palabras escritas en letra de molde. «No eres invisible». Se la mostró inmediatamente a su madre. Ella la leyó una sola vez, la quemó completamente sobre el fregadero de la cocina sin pronunciar palabra alguna, y por primera vez en semanas abrió el cajón secreto ubicado en la parte trasera del pasillo principal. Adentro, cuidadosamente escondido debajo de 3 toallas perfectamente dobladas, había un sobre manila sellado que contenía un parche militar. No era decoración estándar, no era un souvenir turístico, solo una marca específica, negra y plateada, cosida en geometría silenciosa, que solo cierto tipo de personas reconocerían. Inmediatamente no lo removió del sobre. Todavía no era el momento. Simplemente lo tocó, como alguien verifica un pulso, no esperando sentir nada específico, pero necesitando confirmar que aún permanecía en su lugar. La segunda violación de seguridad no fue diseñada para ser sutil, no fue planificada para asustar, fue específicamente diseñada para paralizar completamente las operaciones. Jueves, por la mañana exactamente a las 8. Con 2 minutos la red informática primaria de la escuela se desconectó abruptamente sin aviso. Las puertas electrónicas principales fallaron al desbloquearse automáticamente. Las aulas, aún con iluminación a media intensidad, comenzaron a zumbar con confusión creciente. Los maestros vacilaron completamente inseguros si el problema era técnico o representaba un procedimiento de emergencia. Luego todos los teléfonos del campus murieron simultáneamente. El servicio de telefonía celular se redujo a una sola barra de señal. Luego desapareció por completo una quietud artificial y antinatural. Se instaló sobre todo el campus sin alarmas audibles, sin instrucciones del sistema de megafonía, sin comunicación de ningún tipo, solo un silencio absoluto y perturbador.
Ella se encontraba exactamente a 4 cuadras de distancia. Cuando la operación comenzó, el silencio anormal la impactó antes que cualquier evidencia visual. 4 automóviles claramente no pertenecientes al personal estaban estacionados en ángulos irregulares y sospechosos cerca de la pared oeste del edificio. Ninguno tenía placas registradas en la base de datos escolar. No había movimiento visible dentro de los vehículos. No había personal uniformado. No había tráfico de radio audible. Pero la postura y posicionamiento de los vehículos comunicaba claramente sus intenciones. No estaban esperando pacientemente. No estaban monitoreando casualmente. Estaban organizándose para una operación coordinada. No intentó llamar al número de emergencia 911. No vaciló ni un segundo, se desvió inmediatamente hacia la puerta de mantenimiento. Un punto de acceso lateral de servicio que había identificado y marcado mentalmente semanas atrás durante su reconocimiento inicial era una entrada sin monitoreo electrónico mal reforzada. Estructuralmente, solo lo suficientemente ancha para permitir el paso de una persona, abandonó el automóvil sin cerrar la puerta de un golpe para evitar ruido, cruzó el estacionamiento manteniendo un ritmo completamente medido y natural, se deslizó entre la brecha existente, en la cerca de eslabones metálicos, y entró directamente al corredor de servicio interno, adentro del edificio. Los pasillos principales permanecían inquietantemente inmóviles. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular. Una alarma de incendio parpadeaba lentamente sin emitir sonido alguno. No se había emitido ninguna orden de encierro de emergencia, ninguna instrucción de evacuación había sido comunicada. El personal docente y administrativo esperaba pacientemente aún completamente convencido de que se trataba de una falla técnica temporal, una prueba del sistema, una interrupción menor. Ella sabía por experiencia directa que la evaluación del personal era incorrectamente optimista. Había presenciado este tipo de silencio artificial. Antes en otros contextos mucho más peligrosos. No representaba caos aleatorio sino el preludio calculado de una operación planificada se movió silenciosamente más allá de la cafetería estudiantil, más allá del gimnasio principal. Nadie la detuvo para pedirle identificación. Nadie le preguntó por qué estaba presente en el edificio durante una crisis. No la veían físicamente, no porque fuera invisible o porque llevara algún tipo de camuflaje, sino porque el peso psicológico de su presencia automáticamente eliminaba la necesidad de justificación verbal. Sus ojos entrenados rastrearon movimiento antes de que ocurriera completamente. Detectó una puerta cerrándose silenciosamente, medio ala hacia abajo. Una sombra retirándose deliberadamente de una cámara de seguridad de esquina. No eran estudiantes asustados, no eran maestros confundidos, no era movimiento aleatorio o accidental. En la oficina principal el director permanecía sentado visiblemente pálido con el teléfono presionado contra su oreja, aún esperando desesperadamente escuchar un tono demarcado. El subdirector se encontraba de pie a su lado, sudando profusamente mientras miraba fijamente la pared de monitores de seguridad, cada pantalla completamente congelada, mostrando imágenes estáticas. Ella entró a la oficina sin pronunciar una sola palabra de saludo o explicación. Ambos funcionarios se volvieron hacia ella, pero no dijeron nada, no cuestionaron su presencia. Ella no ofreció explicaciones verbales. Caminó directamente al panel de control de radio. Reinició manualmente el bucle local, evitó completamente el sistema de inicio de sesión de seguridad y abrió el canal de comunicación 4. La habitación crepitó con estática, una voz débil y distorsionada. Respondió desde algún lugar. Repita, identifique, ella no proporcionó respuesta. Se volvió directamente hacia el director principal. Mantenga a todos los estudiantes dentro de sus aulas actuales, dijo con autoridad absoluta. No envíe a ningún personal afuera bajo ninguna circunstancia. Bloquee todo el perímetro desde el interior. Solamente él la miró fijamente con expresión de total confusión. ¿Quién es usted? Exactamente. Su tono de voz no cambió ni un grado. Hágalo inmediatamente. Ahora se movió de nuevo, esta vez dirigiéndose por el corredor oeste. 3 aulas específicas estaban completamente vacías. No habían sido evacuadas según protocolo. Habían sido sistemáticamente despejadas por alguien. Alcanzó el pestillo interior oculto detrás de la puerta del aula de recursos. Tiró de un gancho retráctil metálico y expuso el espacio de acceso del subsuelo. Carlos lo había visto una vez durante una visita casual. Ella no había explicado para qué servía ese acceso. Ahora entró sin hacer el menor ruido debajo de la estructura de la escuela. El aire estaba seco, la iluminación era mínima.
Las tuberías principales corrían por el techo, los conductos eléctricos pulsaban débilmente con energía. Lo siguió completamente de memoria. No se arrastró como un civil no entrenado, se movió como algo experimentado regresando a terreno previamente mapeado y memorizado, sin pausa, sin duda, sin vacilación. Emergió silenciosamente debajo del armario de equipos deportivos del gimnasio. Abrió un panel de acceso trasero y se deslizó hacia las sombras arriba de su posición. Detectó movimiento distintivo, botas pesadas no corriendo de manera desorganizada, sino escaneando sistemáticamente. Escuchó con atención entrenada y contó exactamente 4 conjuntos de pasos distintos. No eran estudiantes asustados, eran mucho más pesados, más deliberados, más intencionales. La puerta principal del gimnasio se abrió lentamente. Una figura masculina entró al espacio. Ropa civil completamente negra, auricular de comunicación visible. No llevaba uniforme oficial, pero sus movimientos eran coordinados. Hizo un gesto específico detrás de él. 3 figuras adicionales. Lo siguieron al interior. No hablaron entre ellos, se dirigieron directamente al centro exacto de la habitación y se detuvieron en formación. Uno de ellos abrió un maletín técnico negro. En el interior no había nada físicamente peligroso. Solo equipos electrónicos sofisticados, dispositivos de bloqueo de señales, herramientas de interferencia, suficiente tecnología para cegar completamente un edificio, pero no suficiente para controlarlo o mantenerlo. Lo cual significaba que la operación no tenía como objetivo tomar control de la escuela. El propósito real era observar quién respondería a la crisis, cómo respondería, qué protocolos seguiría, qué capacidades demostraría. Ella había respondido exactamente como ellos esperaban. Salió deliberadamente a plena luz, sin advertencia previa, sin amenaza verbal, solo presencia física absoluta. El primer hombre se volvió exactamente medio segundo. Demasiado tarde para reaccionar adecuadamente, su cuerpo se desplomó pesadamente contra el piso sin emitir sonido, simplemente se dobló sobre sí mismo. El segundo operador alcanzó rápidamente una bengala de señal de emergencia, enganchada a su cinturón táctico. Ella interceptó el movimiento sin lanzar un puñetazo, sin ejecutar giros dramáticos, solo una redirección precisa del peso corporal, un golpe quirúrgico dirigido a la unión nerviosa específica, un control milimétrico de la caída. Resultante preciso, frío, completamente mecánico. El tercero se quedó completamente inmóvil. Ella no avanzó amenazadoramente hacia él, simplemente lo miró directamente a los ojos. Eso fue completamente suficiente. Bajó lentamente los brazos en señal de rendición. Ella se acercó con pasos medidos, tomó el dispositivo de bloqueo de señales y lo destruyó completamente bajo su pie. Él no se movió ni un centímetro. Ella habló una sola vez con voz tranquila. No pertenecen aquí, él susurró nerviosamente. Nosotros tampoco. Lo golpeó, no con violencia descontrolada, sino con memoria muscular entrenada, con la presión exacta que termina una conversación sin generar ruido innecesario. Se desplomó contra la colchoneta de ejercicios y permaneció allí inmóvil. Reunió todos los dispositivos electrónicos, arrastró a los 3 hombres inconscientes hacia el nicho de almacenamiento deportivo, los aseguró utilizando cuerda de escalada de los estantes del gimnasio, atada con técnicas que solo un tipo muy específico de persona conoce. Luego salió caminando. No se movió rápidamente. No intentó ocultarse. Simplemente atravesó las puertas del gimnasio, caminó por el corredor principal, atravesó el silencio artificial con la confianza de alguien que había completado exitosamente su misión en la oficina principal. Las pantallas de monitoreo parpadearon de vuelta a la vida normal en las aulas. Los teléfonos se reactivaron simultáneamente en los pasillos. Los estudiantes miraron a su alrededor sintiendo instintivamente que el momento de crisis había pasado, pero sin comprender por qué exactamente. Carlos se encontraba parado en el extremo del corredor principal. Sus ojos se encontraron directamente con los de ella. Él no pronunció una sola palabra. Ella asintió una vez en reconocimiento silencioso. El director emergió apresuradamente de la escalera de emergencia. La vio inmediatamente. Notó el maletín técnico en su mano. ¿Qué fue exactamente lo que pasó aquí? Ella dejó caer el equipamiento a los pies del funcionario. No volverán a intentarlo. Él no preguntó cómo podía estar tan segura de esa afirmación. No preguntó quién era realmente, solo la observó mientras pasaba de vuelta hacia la luz exterior, donde aparentemente nada había cambiado, excepto absolutamente todo. El silencio psicológico no se dispersó. Inmediatamente, se demoró sobre toda la escuela como niebla persistente. Después de una tormenta eléctrica intensa, ninguna alarma oficial sonó. Ninguna declaración pública fue emitida, ningún contingente policial llegó en números visibles para la comunidad.
Los vehículos sospechosos que habían estado estacionados estratégicamente a lo largo del perímetro habían desaparecido completamente antes del timbre final, y sin embargo, absolutamente todos en el campus sabían que algo significativo había ocurrido. Algo no identificado había entrado al territorio escolar y se había retirado sin nombre, sin explicación oficial. Algo había probado las defensas del sistema y había sido exitosamente repelido por una fuerza que nadie podía identificar o categorizar. No regresó al campus. Al día siguiente, no trajo a Carlos a clases, no respondió el correo electrónico urgente del director, simplemente se desvaneció utilizando la misma metodología silenciosa y controlada con la que siempre había existido en los márgenes de la comunidad escolar. Nadie detectó su automóvil en el lugar de estacionamiento habitual. Nadie logró captar sus ojos vigilantes detrás de la cerca perimetral. Solo su ausencia se sintió mucho más agudamente de lo que su presencia física había sido percibida. Jamás en las aulas, los susurros nerviosos se transformaron en miradas prolongadas e incómodas. Los estudiantes observaron hacia Carlos con algo mucho más pesado que simple curiosidad infantil. No exactamente miedo, no admiración pura, sino algo psicológicamente complejo en el espectro intermedio. El peso de proximidad a algo que no podían nombrar, que no podían categorizar, que no podían comprender. Él no se estremeció bajo la atención, no ofreció explicaciones cuando le preguntaron dónde se encontraba su madre. Respondió lacónicamente. Nada cuando le preguntaron si regresaría pronto. Solo se encogió de hombros con naturalidad. Pero en la oficina administrativa los archivos personales comenzaron a moverse silenciosamente. Sus registros oficiales fueron reabiertos, revisados, discutidos en sesiones privadas. Las verificaciones de antecedentes habían regresado históricamente en blanco, nada alarmante según los estándares burocráticos, pero tampoco nada específicamente informativo. El formulario de inscripción que había completado había listado ninguna ocupación actual, ningún contacto de emergencia alternativo, ninguna dirección previa, más allá de una referencia vaga a una base militar que había sido cerrada una década atrás. La funcionaria de registro había considerado esos datos extraños en ese momento. Ahora la información parecía deliberadamente intencional. Una semana después, un mensajero corporativo llegó al campus furgoneta blanca sin marcas comerciales, sin insignias identificatorias. Preguntó específicamente por el director. Por su nombre completo, entregó un sobre manila sellado, firmó un formulario oficial y se retiró sin intercambiar palabras adicionales adentro del sobre. Había una comunicación simple, sin seguimiento requerido. Ella manejó la situación debajo de la nota. Un nombre no era el suyo, solo un código alfanumérico que alguien en el Departamento de Seguridad del distrito reconoció instantáneamente, información clasificada pero profundamente archivada. Una designación utilizada exclusivamente para activos militares anteriores de nivel 1, reintegrados en roles de observación civil, oficialmente desautorizados, reasignados a identidades civiles destinados a ser olvidados por el sistema, excepto que ahora definitivamente no habían sido olvidados. La Junta Directiva del Distrito Escolar nunca fue oficialmente informada sobre estos desarrollos. El reporte policial fue marcado con múltiples redacciones, sin mención específica de intrusos, sin cargos criminales presentados. El gimnasio fue discretamente limpiado y reorganizado. El dispositivo electrónico dañado fue removido antes de que cualquier inventario oficial fuera completado. El personal docente regresó a sus rutinas establecidas, pero todo había cambiado en grados sutiles pero medibles. Las puertas de las aulas ahora se cerraban con nueva urgencia. Monitores de pasillo fueron estacionados con conciencia elevada. Las ventanas de las oficinas administrativas fueron entintadas en tonos más oscuros. Carlos regresó el lunes siguiente, completamente solo. Caminó por los pasillos principales, como alguien que había visto detrás de una cortina que nadie más podía identificar o describir. No fue interrogado por los funcionarios, no fue rodeado por estudiantes curiosos. Simplemente fue respetado y dejado solo, no aislado socialmente, sino comprendido de una manera que hizo que los adultos vacilaran antes de hablar y que los niños se detuvieran a media oración cuando se dirigían a él. Su maestra le entregó silenciosamente una hoja de ejercicios que había perdido durante la crisis, la tomó sin comentarios, se sentó en su lugar asignado y comenzó a escribir, pero cada movimiento físico llevaba el eco invisible de la disciplina materna: postura perfecta, cronometraje preciso, quietud absoluta entre acciones. En la sala de descanso del personal, una maestra preguntó tímidamente a sus colegas si sería apropiado hacer preguntas sobre la madre de Carlos. Nadie en la habitación respondió a la consulta en el gimnasio.
Un estudiante solitario se posicionó en el centro de las colchonetas de ejercicio, copiando exactamente la forma en que ella había estado parada. Pies perfectamente alineados. Manos relajadas pero listas. Ojos dirigidos hacia adelante. No estaba imitando superficialmente. Estaba memorizando profundamente más tarde. Ese mismo mes, el director recibió un segundo sobre más pequeño, pero notablemente más pesado en su interior. Un solo parche militar de color negro. Sin palabras impresas, solo el contorno de un tridente cosido en hilo metálico, apenas visible a menos que la luz natural lo capturara en el ángulo exacto, debajo del parche. Una nota cuidadosamente doblada: no me necesitarán otra vez. Pero si alguna vez lo hacen, no tendrán que preguntar. Colocó el parche en el cajón de su escritorio, sin compartir la información con nadie desde ese día específico. Su nombre nunca fue agregado oficialmente a ninguna lista de personal, nunca fue registrada como voluntaria. Nuevamente, nunca fue mencionada en asambleas estudiantiles o boletines informativos para padres. Pero cuando se programaron simulacros de emergencia, los horarios fueron sutilmente modificados. Cuando se revisaron los códigos de acceso al edificio, una excepción especial. Fue silenciosamente ingresada bajo un nombre completamente falso, uno que no alertaría al sistema de seguridad si fuera utilizado nuevamente en el futuro y en las semanas que siguieron. Las cosas se calmaron, pero no de la manera habitual, en que las cosas normalmente se tranquilizan. Se calmaron como una línea costera que ha experimentado y recuerda una tormenta no sacudida por el trauma, sino permanentemente remodelada por la experiencia. Los estudiantes nunca conocieron los detalles específicos de lo que había ocurrido, pero dejaron de hacer bromas sobre las personas silenciosas, dejaron de reírse cuando alguien elegía permanecer inmóvil en lugar de hablar constantemente, y cuando una nueva estudiante se transfirió al campus, una niña que no hablaba mucho, que se posicionaba con las manos cuidadosamente dobladas y ojos constantemente escaneando el ambiente. Nadie se burló de su comportamiento diferente. Instintivamente le hicieron espacio social, aprendieron a respetar su estilo. Carlos nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado ni una sola vez, ni con sus maestros ni con sus compañeros de clase. Pero cada mañana llegaba a la escuela Jefferson Elementary, con una calma medida y deliberada, colocaba su mochila con precisión milimétrica junto a su escritorio asignado y escuchaba cuidadosamente antes de hablar. Y en el primer día oficial de primavera, cuando una maestra preguntó casualmente si su madre consideraría regresar alguna vez para otra demostración, él respondió por primera vez desde el incidente: ella nunca realmente se fue del todo. Algunas mujeres extraordinarias no dejan atrás aplausos ensordecedores o titulares de periódicos. Dejan atrás un tipo específico de silencio. El tipo que permanece en una habitación, mucho después de que físicamente se han retirado. Nunca pidió ser vista públicamente. Nunca levantó la voz para llamar la atención. Pero cuando todo el sistema se quebró, cuando la crisis llegó, se posicionó sin la menor vacilación, y lo que hizo durante esos momentos críticos nunca será olvidado por aquellos que tuvieron la oportunidad de presenciarlo, no porque buscara reconocimiento personal, sino porque hizo que la supervivencia pareciera puro instinto natural, y luego se desvaneció nuevamente como si nunca hubiera estado allí. Si alguna vez has conocido a alguien como ella, alguien callado, constante, invisible, hasta que llegó el momento crucial, cuéntanos en los comentarios estas historias extraordinarias. Rara vez llegan a los titulares de las noticias, se pierden, se entierran, se ignoran deliberadamente. Por eso las contamos. Por eso seguiremos contándolas siempre. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia? Hoy nos encanta saber de dónde viene nuestra audiencia global y qué los conecta emocionalmente con estas narrativas de coraje silencioso y fuerza oculta. También nos gustaría saber si conoces a algún veterano militar o madre protectora en tu vida que haya demostrado este tipo de fuerza silenciosa que protege sin buscar reconocimiento público. A veces las historias más poderosas y transformadoras provienen de personas que nunca piden ser el centro de atención, que trabajan en las sombras, que mantienen a sus familias seguras. Sin fanfarria, comparte esta historia si realmente se quedó contigo y suscríbete a Historias Humanas, porque alguien en algún lugar del mundo necesita saber que la fuerza como la de ella es completamente real. Y que los verdaderos héroes de nuestra sociedad no siempre llevan capas llamativas, a veces simplemente llevan mochilas escolares ordinarias y recogen a sus hijos puntualmente cada día, protegiendo silenciosamente a quienes aman. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos vemos en la próxima narrativa.